distancia al centro de giro, que esa distancia es X, esta de aquí, y el rotor pues obviamente está girando, tiene una cierta velocidad angular. Esta fuerza da newtons. Yo creo que todos alguna ocasión en su vida habrán experimentado algo así, agarrando no sé, una tuerca con un mecatito y le dabas vuelta y experimentabas una fuerza que entre más pesada o más masa tuviese la tuerca, pues más fuerza experimentas. Entre más largo está el cable, más fuerza experimentas. Y entre mayor velocidad, más fuerza se experimenta. O sea, al final de cuentas, estos tres son los factores que le dan la magnitud. ¿De acuerdo? Ahora bien, en su laboratorio ustedes colocaron un sensor unidireccional aquí en la parte de arriba. Aquí tenían un sensor con una puntita para evaluar la amplitud de la vibración. Cuando digo que es un sensor unidireccional, me refiero a que solamente va a medir lo que en el plano en el que se colocó. Si se puso en vertical, va a medir la vertical. Si se pone en horizontal, medirá la horizontal, y si se pone en axial, medirá la axial. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo grafico lo que capta el sensor, este sensor, vamos a suponer que el centro de gravedad del rotor coincide con el centro de giro. ¿De acuerdo? No estoy hablando de su centro geométrico, estoy hablando de su centro de giro coincide con su centro de gravedad. En teoría, dicho rotor no debería de experimentar ninguna fuerza de desbalance. O sea, este sensor no captaría nada, aunque esto estuviese girando, aunque esto esté girando, tenga una cierta velocidad angular. ¿De acuerdo? Pero si alguien llega y le pone un punto pesado aquí, este punto pesado genera un vector de fuerza. Esa fuerza de desbalance va a hacer que el rotor se mueva en un plano totalmente horizontal, lo que hace que el sensor no lo pueda medir, porque mide lo que está en vertical, pero como está girando, este vector va a ir cambiando de posición, o sea, va a ir saliendo, saliendo, saliendo. ¿Sí me explico? Entonces, imaginen que ustedes tuviesen la capacidad de tener una especie de vista estroboscópica. O sea, aquí en este instante no se captaría nada de amplitud, pero el vector, cuando esté aquí el punto pesado, el vector ya no es totalmente horizontal, sino que pudiéramos nosotros descomponerlo en una componente X y una componente Y. Esa proporción de plano inclinado en Y sí la ve mi sensor. Este sensor captaría un instante de tiempo después esa amplitud. Y cuando esté aquí, ustedes pueden notar que el vector o la componente en X va a ir decreciendo en amplitud y va a ir creciendo Y. Es decir, que mi sensor captaría lo que se mueve en Y. Cuando el punto pesado está totalmente en la vertical, la componente Y es máxima y la X es 0, es decir, aquí captaría el sensor la amplitud máxima, pero conforme viene por acá, va a ir decreciendo la componente en Y hasta que cuando está en este punto vuelve a ser 0. Es decir, irás captando cómo decrece la componente en Y hasta volver a ser 0. Y lo mismo sucede conforme el punto pesado viaja hasta este punto, donde vuelve a ser máxima, pero del reposo hacia abajo. O sea, el sensor irá captando el movimiento así. Y luego decrecerá en amplitud hasta volver a ser 0 conforme pasa hacia donde inició todo el ciclo. Es decir, en pocas palabras, mientras que este rotor dio una revolución,
la vibración que experimentó como excitación por desbalance fue de un ciclo. ¿De acuerdo? Es decir, tú puedes ver aquí cómo se generó ese ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, nosotros teníamos que la amplitud de la vibración en estado estable original era F0 en K entre la raíz de 1 menos omega en omega n al cuadrado y al cuadrado, más 2 veces el valor de z por la relación de frecuencias omega en omega n al cuadrado. Lo que vamos a hacer es agarrar la fórmula de la fuerza de desbalance es igual a la masa de desbalance por la distancia por omega cuadrada y la vamos a meter en lugar de la fuerza original esta. ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos hacer es que esta K, nosotros sabemos que la frecuencia natural, por decir, es la raíz de K en M, podemos despejar K y K sería igual a la masa por omega n cuadrada. Entonces podemos aquí, voy a poner con otro color, si sabemos que la K es la masa por omega n cuadrada, entonces esta la meteríamos en la parte inferior, en lugar de la K esta. ¿De acuerdo? De tal modo que nuestra ecuación quedaría como que la amplitud es igual, aquí voy a meter la masa de desbalance por la distancia por omega cuadrada entre el valor de K, que es la masa por omega n cuadrada. Todo el denominador seguirá igual. Es decir, aquí tendríamos 1 menos omega en omega n al cuadrado y al cuadrado, más 2 veces el valor de z por la raíz de omega, perdón, por omega en omega n y todo esto al cuadrado. Ok, fíjense lo que voy a hacer ahorita. Omega en omega n lo voy a sacar como la razón de frecuencia elevada al cuadrado, ¿de acuerdo? Fíjense nada más. Le quito esto para ver si cabe mejor. Es decir, dejaré la masa de desbalance por la distancia entre, aquí lo voy a poner masa total. ¿Por qué razón? Para poder distinguir que esta masa es la de desbalance y esta masa es la masa completa del sistema. Es decir, si yo antes tenía la masita, un resorte y un amortiguador, y en la parte superior tenía la fuerza, que era F0, F igual a F0 seno de omega t. Bueno, todo esto lo estamos eliminando, esta fuerza, y lo que estamos haciendo es ponerle aquí arriba un motor en desbalance. Este es el motor. ¿De acuerdo, hijos? Voy a poner nada más una M de motor. Este motorcito, esta masa que está aquí se refiere a toda la masa, motor y la masa del sistema, esta masa de aquí. Por eso le puse masa total. Y esto multiplicará a omega en omega n al cuadrado. Si se fijan, esto es exactamente lo mismo los numeradores y todo el denominador que está aquí, todo este denominador, lo dejaré igualito. ¿De acuerdo? Aquí nada más nos faltaría
poner la línea así, por ejemplo, un poco más abajo, y la raíz. ¿De acuerdo? ¿Sí, ingenieros? Hay Sí, algunos cambios, por ejemplo, en el archivo de Excel que les compartí. Este era el gráfico de la amplitud relativa por fuerzas sinusoidales. Bueno, podemos entender nosotros este fenómeno si hacemos lo mismo, si sacamos una especie de amplitud relativa, lo voy a poner aquí, una amplitud relativa, donde vamos a comparar o a dividir este amplitud de vibración entre la masa con la masa se va y nos queda aquí como unidades una distancia. Entonces sería distancia entre distancias, se vuelve adimensional. Aquí pondríamos la masa de desbalance por la distancia entre la masa total. Y esto sería igual a omega en omega n al cuadrado entre todo el denominador que estábamos manejando, que es la raíz de 1 menos omega en omega n al cuadrado y al cuadrado, más 2 veces el valor de z por omega en omega n al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto, si lo graficamos, tendría el mismo sentido que el otro para entender el fenómeno porque es adimensional. Todo aquí es adimensional. Entonces, si vemos el gráfico, aquí están las ecuaciones, pero aquí está el gráfico solito. Primero se los comparto. Bueno, aquí está el gráfico. Aquí está la ecuación de la amplitud relativa. Si se fijan, tiene ciertas características iguales al otro. Por ejemplo, todo lo que está aquí en resonancia es donde experimenta más amplitudes. No sé si alguien habló, no. Es donde las amplitudes son más grandes y una forma de controlarlas es incrementando el valor de la razón de amortiguamiento, es decir, ponerle más amortiguamiento. Entre más amortiguamiento le ponemos, pues más podemos bajar la amplitud cuando el valor de omega en omega n está cerca de resonancia, cerca de la unidad. Otra opción es mover la relación de omega en omega n, ¿de acuerdo? Es salirnos de esta zona y venirnos para acá. Porque podemos ver que todos se juntan aquí, por ejemplo, en 6. Si tengo o no tengo amortiguamiento es totalmente irrelevante, porque prácticamente es el mismo valor. O sea, cuando la relación de omega en omega n es alta, pierde relevancia la cantidad de amortiguamiento que tenga el sistema. Otra característica diferente que tiene es que empieza en ceros, hijos. A diferencia de ver, por ejemplo, esta amplitud que todo empieza en 1. El que empieza en 1 en gran medida es, o sea, obviamente la fuerza sinusoidal, si ustedes se fijan, no estaba en función de la velocidad como si lo está aquí. Cuando la velocidad es 0, entonces todo el término, el numerador es 0, y si 0 lo divido entre lo que sea, pues me da 0. Entonces todo lo que se vaya a graficar aquí en desbalance
empieza en 0. Y es fácil de entender también porque como la fuerza de excitación depende de la velocidad, entonces si la máquina está apagada, pues no hay fuerza de excitación. El momento en que empieza a girar va a presentar una fuerza de excitación. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta, hijes. Como quiera, yo creo que conforme hagamos problemas la clase que viene, será mucho más evidente el tema y si algo tienen de dudas, me lo hacen saber y con gusto. ¿Está bien? Sí, Inge, ya quedó. Sí, Ok. Inge, gracias. No, muchas gracias a ustedes.